Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Vamos a la palabra del Señor, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces, cuando estemos ahí todos, por favor, me regalan un amén para poder continuar. Juan capítulo 14, versículo 15, dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre, queremos darte muchas gracias esta noche porque en tu misericordia, gracia, bondad y fidelidad nos has otorgado, Señor, el honor de poder estar hoy reunidos en tu nombre, Señor, delante de tu gloriosa y majestuosa presencia. Gracias por traer orden, quietud al corazón de nosotros, tus hijos, durante este tiempo, y encomendarnos a ti, Señor, al poder de tu palabra, al poder de tu espíritu, al poder de tu fuerza, al poder, Señor, Dios mío, tuyo, Señor, Dios de la gloria, al que es soberano, al que tiene la voluntad en sus manos, Señor. A ti, Padre, te encomendamos nuestros corazones y nuestras vidas en este tiempo, para que por favor, Señor, en la solicitud que hoy tenemos, Señor Dios mío, por favor nos proveas más de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dice una vez más allí Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Bueno, de alguna manera allí el Señor comienza dándonos una gran denotación de si realmente nosotros lo estamos amando o no amando. Entonces, para comenzar podríamos preguntarnos, ¿cierto? Delante del Señor, ¿estoy amando al Señor? En primera instancia uno dice, bueno, amar al Señor es algo muy profundo, ¿cierto? ¿Y quién más que Él por su palabra para podernos dirigir en ese sentido? Y por eso vamos a continuar a través de su palabra para poder no descubrir, sino que su palabra nos examine en el corazón y nos permita entender de qué manera es que nosotros realmente creemos estar amando al Señor o realmente de pronto no. Entonces dice el Señor allí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16 en adelante dice, y yo rogaré al Padre. Es decir, es una oración de nuestro Señor, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces les hago una pregunta, ¿ese consolador ya vino, cierto que sí? Por la palabra nosotros sabemos que sí, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad. Hay una connotación allí que no podemos perder de vista. El Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice el Señor, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, como oraba Lucas hace un instante, vendré a vosotros, dice el Señor, todavía un poco y el mundo no me verá más. Hablando el Señor en ese instante, ¿no? Allí cuando estaba teniendo este tiempo en su vida pública, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Señor en su palabra. Y este versículo tiene algo especial, diría yo, por no deshonrar el resto de su palabra, ¿cierto? O de alguna manera, para decirlo de otra forma, el Señor me ha permitido entender algo maravilloso de su corazón allí, porque en la primera pregunta que pudimos nosotros
de alguna manera hacernos, comenzando esta noche a través de su palabra. Él dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En ese versículo 21 él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, que no solamente es saber que hay un mandamiento de parte del Señor para nosotros, sino que necesitamos, o el requerimiento de Dios por su Espíritu es que guardemos ese mandamiento o sus mandamientos. Y dice el Señor, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre. Es decir, que cuando usted y yo guardamos los mandamientos, los preceptos, la palabra de nuestro Dios vivo y eterno, como Él nos dijo, el Señor nos ama muchísimo más, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nos va a dar más de su espíritu, nos va a dar más de su conocimiento, su verdad absoluta se va a seguir arraigando en nuestros corazones. Quiero hacer un paréntesis y poder decir algo, y es que el Espíritu Santo es quien obra con poder para perfeccionarse en nosotros. No se mueva, yo voy un momentico a Filipenses como para poder sustentar un poco lo que acabo de decir. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que es el que ahora está en nosotros, dice el Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien obra con poder para perfeccionarse en nosotros, según Filipenses 1:6 nos sustenta también por su palabra. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él, porque espiritualmente, por decirlo de alguna forma, es el ejercicio que Dios produce en nuestros corazones a la hora de nosotros guardar sus mandamientos. Ahora, ya sabiendo, o por la palabra hemos entendido la manera de nosotros poder realmente amar al Señor, que es guardando sus mandamientos, ahora necesitamos ir entendiendo por la palabra cuál es la manera de guardar esos mandamientos en medio de todo lo que usted y yo podemos estar viviendo, que Dios en su eterna soberanía nos permite a nosotros hasta el día de hoy. Pero sigamos allí, porque dice la palabra en el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Dice allí, y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces recuerde que la idea es nosotros poder descubrir por la palabra del Señor cuál es la manera correcta de guardar la palabra, la verdad del Señor. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, dice el Señor. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que la invitación del Señor para nosotros lograr entender si estamos realmente amando al Señor o no sobre todas las cosas como Él manda en su palabra, es el guardar su palabra. Pero para guardar su palabra necesitamos descubrir por la misma palabra del Señor de qué manera es que el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y cuando nosotros leemos este texto tan maravilloso del corazón del Señor, entendemos que allí está la fe, allí está implicada la fe, porque nos habla de enseñarnos. Esto solamente puede ser a través de una relación personal con Dios por su Espíritu Santo. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Hemos aprendido que la paz no es la paz que el mundo da, porque el Señor dice en su palabra, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es importante poder recordar, porque veo corazoncitos aquí nuevos o recientes en este lugar, la paz
no es como el mundo la da, no es de la que habla el mundo. La paz de no tener enfrentamientos entre naciones, de no tener guerras entre naciones o de no tener conflictos a nivel mundial o incluso de manera personal. Pero la paz de la que habla el Señor, en el griego la palabra es eirene. Nosotros lo hemos aprendido y es cierto, es verdad. Y esa palabra nos enseña a nosotros en la vida del Espíritu que es una relación corazón a corazón con el Señor. Por eso el Señor en una parte de su palabra revela y dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz eirene, estando entrelazados uno solo con el Señor, es la que nos va a ayudar a nosotros y nos va a enseñar en todas las circunstancias diariamente que nosotros vivimos para poder de alguna u otra forma permanecer en lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Eso habla de la ida de nuestro Señor por causa de nosotros, pero de su regreso inminente por nosotros también. Dice el Señor: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Eso es Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, porque ese es el amor intenso de Dios por nosotros. Por eso la invitación para que nosotros podamos entender que el pasado, el presente y el futuro está contenido en la palabra profética más segura, ese libro que usted y yo tenemos en nuestras manos, que tiene vida, que tiene espíritu. Versículo 30 dice el Señor: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice el Señor. Levantaos, vamos de aquí. Bendita la palabra del Señor. Acompáñame allí atrás a Juan capítulo 8. Versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces vamos a entender algo aquí muy particular, porque está hablando de una serie de personas que en su momento creyeron en él, pero ahora el Señor les dice: no basta solamente con creer. Ahora dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque aunque habían creído en el que estaban viendo y oyendo, el requerimiento en la vida del Espíritu es lograr permanecer, y eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que usted y yo podemos hacer es acercarnos a Dios solamente por lo que Él puede producir en nuestros corazones. Si hay algo que nosotros podemos hacer es solamente eso. Porque recuerde que fue por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice el Señor en su palabra. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es bueno poder recordar que el pecado fue por la causa que el Señor entregó su vida por nosotros. Es decir, para que nosotros no viviéramos nunca más separados de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor entonces: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y ahí hay una gran diferencia para que nosotros podamos entender. El esclavo
dice el Señor, no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, que es nuestro Señor, seréis verdaderamente libres. ¿Qué necesito entonces para guardar su palabra? Buscar su rostro, oír su palabra, ser guiado y enseñado por el Espíritu de Dios por medio y a través de su palabra, para lograr preservar, para lograr guardar el mandamiento de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham, hablándole a este pueblo o a esta cantidad de personas judías que habían creído, pero el Señor les estaba dando los requerimientos. Pero procuráis matarme, porque había religiosidad en el corazón, porque es imposible que una persona solamente crea y de alguna manera pueda vivir la vida que Dios ha establecido para nosotros. Mire, usted y yo, en cualquier situación de nuestras vidas, en los problemas que nosotros tenemos actualmente y los que vayamos a tener, si por ejemplo a nosotros alguien de una u otra manera nos hiciera un daño, nos causara dolor en el corazón, nosotros puede ser que tengamos un problema para perdonar a esa persona por la circunstancia que haya sucedido. Entonces, si tenemos un problema para perdonar a esa persona por la circunstancia que haya sido, entonces tenemos un problema para creer que nos perdonaron. Porque si usted y yo hemos entendido que nos perdonaron, es Cristo en nosotros el que produce por su Espíritu el entender que no somos absolutamente nadie para no perdonar a los demás. Y si es el propósito de Dios, eso es lo que se debería entonces estar expresando. Entonces, si nosotros tenemos problemas para perdonar, entonces nosotros tenemos un inconveniente muy grande para creer que a usted y a mí nos han perdonado. Es decir, según nuestra credibilidad, creemos que somos cristianos, pero no hijos del Dios Altísimo que nos ha perdonado. Y eso dando un ejemplo a manera general. Sigue diciendo allí el Señor, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Pero así somos nosotros. Nuestra religiosidad nos hace caer en una incredulidad tan grande, creyendo que nuestra verdad en medio de la situación que estamos pasando es la verdad absoluta. Y el Señor dice no, es verdad lo que puedes estar viendo, pero necesitas la fe de mi Hijo, la fe del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que entiendas la verdad absoluta, la que domina, la que predomina, la que permanece para siempre, la que hace el Señor soberanamente por su voluntad. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, eso es fe, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y empieza el Señor a describirnos allí de qué padre era que les estaba hablando a ellos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, dice el Señor. Quiero hacer un paréntesis y poder ir a Hebreos rápidamente, capítulo 11, versículo 8 en adelante. Porque el Señor les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bueno, vamos a ver de alguna manera cuál fue una de las obras o tantas obras que Abraham hizo, o por decirlo de alguna manera la principal en medio de todo esto. Versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos dice el Señor, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Por eso Abraham obedeció. Y era lo que no estaban haciendo estos judíos. Usted y yo podemos entender que seguramente estamos creyendo, pero puede que no sea así. Puede que no sea así, porque si no permanecemos en su palabra, porque si no guardamos su palabra, como dice el Señor, pues imposible decir que amamos al Señor.
y más cuando se nos presentan las diferentes circunstancias que vivimos diariamente y eso no es una realidad en nosotros. Por eso fácilmente nos olvidamos perdonar, creyendo que de la circunstancia nosotros tenemos una verdad y el Señor dice absolutamente otra diferente. Entonces, la importancia de nosotros sujetar el corazón de nuestro espíritu al mandamiento de Dios por su palabra. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque aún en medio de las complicadas situaciones que nosotros vivamos hoy en día, cuando nuestro corazón, espiritualmente hablando, siente más bien estar perdido por causa de lo que está sucediendo, encontramos un arquitecto y constructor, un mapa espiritualmente hablando, para nosotros ordenar nuestro corazón y entender lo que Dios quiere, la verdad absoluta, aún en medio de lo que nosotros podamos estar pasando. Versículo 40 de Juan capítulo 8 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. Eso es fe. ¿No hizo esto Abraham? Abraham tuvo fe. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, haciéndole entender que él era hijo de José y María y que había sido de alguna manera nacido de fornicación según ellos. Dice Jesús en el 42: entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo puede un corazón entender y comprender estas palabras si no es solamente por el hecho de que Dios, por su Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, las pueda hacer una realidad en el corazón? Versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les hizo una pregunta. Y el Señor mismo responde: ¿saben por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice el Señor. Y es el problema en el pueblo del Señor, todos nosotros. Ahí radica absolutamente todo. Es imposible llegar a un estado espiritualmente hablando de amar a Dios sobre todas las cosas cuando nuestro corazón no cree la verdad de Dios en nosotros, porque pues claramente lo que menos hacemos es responder al llamado de Dios para nosotros, a escuchar su palabra, a estar atentos a la voz de Dios, que se efectúe la fe de Dios en nosotros, que sea una realidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fue muy claro el Señor al decirles: de este padre es que les estoy hablando, ni de Abraham ni de ningún otro. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dijo nuestro Señor. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, porque cuando hablamos de lo que pueda estar sucediendo en nuestros corazones, porque nuestra cotidianidad, nuestras vivencias diarias son determinantes para que al final de un día nosotros podamos lograr entender si
lo que estamos viviendo nos está permitiendo comprender que se trata del Señor y no de cada uno de nosotros, que a pesar de las circunstancias, de las cosas, de todo lo que pueda estar sucediendo, Dios está en control de toda situación. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice el Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en cuanto al ejemplo básico, cuando hablamos de perdón, cuando requerimos de perdonar a alguien por la circunstancia que sea, necesitamos entender que si nosotros realmente comprendemos el deseo del corazón del Señor, necesitamos saber que solamente Dios por su Espíritu puede producir eso en nosotros, un perdón genuino. Pero si a la hora de nuestras circunstancias, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, lo que aflora del corazón es algo totalmente diferente, entonces necesitamos estar viendo. Mire, cuando nosotros amamos, amamos porque realmente nos gusta, no porque el otro se lo merezca, porque eso hizo el Señor con nosotros, ¿sí o no? Sino porque Cristo, el amor, está en nosotros. Nosotros cuando amamos, amamos porque nos tiene que gustar, porque nos gusta, porque nos deleitamos en eso. Cristo lo hizo por nosotros, no habría diferencia en nosotros poder expresar eso. Entonces, guardar la verdad de Dios produce que los corazones sean atraídos y estos también aprendan a guardar la verdad, porque ese es el deseo del Señor con nosotros. Nosotros, en medio de las circunstancias, para los ejemplos que estamos hablando, pretendemos tener una verdad en nuestras manos por causa de lo que hemos visto, por causa de lo que nos hemos enterado, por la situación en particular, sin importar cuál sea. Pero la verdad del Señor es otra. La verdad del Señor es producir en nuestros corazones el deseo de guardar su palabra, de poder preservar el mandamiento de Dios para poder realmente decir y que sea una evidencia al que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Mire, iglesia, nuestra búsqueda no debe ser por congregaciones, por amigos, por pastores, por hermanos en la fe que posiblemente siempre nos decepcionen o nos decepcionemos entre nosotros. Nuestra búsqueda insaciable debe ser por convertirnos en personas que precisamente no decepcionemos, porque ese siempre fue y es y será el objetivo de nuestro Señor con nosotros. Que por causa de la verdad de su palabra, en medio de todo lo que nos pueda suceder, entendamos que el deseo de Dios en el corazón en favor de nosotros es que guardemos el poder de su palabra, para que las situaciones no nos hagan temblar a la hora de tomar decisiones y podamos honrar el nombre del Señor. Que nuestra preparación entendamos que no es para los demás, sino para nosotros, que nosotros, cada uno individualmente, somos los que tenemos que dar cuentas al Señor. Y que si sabemos y entendemos por la palabra que somos un instrumento en las manos de Dios, entonces este instrumento necesita ser construido, necesita ser levantado, fortalecido, necesita ser edificado por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Por eso muchas veces fácilmente nos decepcionamos, porque nuestra verdad está fundamentada o fundada en razones de hombres, por el desconocimiento de la palabra, por no estar oyendo la palabra como el Señor nos dijo. Por eso nos decepcionamos cuando suceden situaciones. Por eso fácilmente levantamos críticas, cuestionamientos. Por eso fácilmente
el nombre del Señor es deshonrado. Pero cuando hay un corazón que entiende por la verdad de la palabra que se trata del Señor, entiende que lo que quiere Dios es precisamente con ese corazón hacerle entender que aún en medio de la circunstancia más oscura, más difícil y complicada, Dios quiere que su nombre sea glorificado y que te ha llamado para ser un instrumento de justicia aún en medio de esa situación. Por eso, una vez más, nuestra búsqueda, iglesia, no debe estar en lugares. No le estoy diciendo que no se congregue porque está escrito en su palabra, pero más allá de las personas, de los líderes, de todo este tema que Dios en su amor y su misericordia nos permite, en algún momento todos fallamos, todos fracasamos y sentimos y experimentamos decepción. Pero nuestra búsqueda insaciable, una vez más, debería ser por no ser nosotros los que decepcionamos a los demás. Por eso la invitación del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo una oración que está escrita en su palabra en Juan capítulo 17. Vamos allí un momentico, por favor. O sea, Señor, ¿cómo puedo yo, Señor, guardar tu palabra para poder guardar y preservar lo que con mis familiares más cercanos, con mis conocidos más cercanos, con mis amigos más cercanos, Señor, yo quiero guardar? Porque también es cierto que nosotros de alguna manera hemos malinterpretado el hecho de guardar el corazón de las personas. Empezando porque el corazón de las personas le pertenece al Señor. Es imposible que usted y yo guardemos el corazón de una persona. Pero si se trata de la verdad, deberíamos entender por la palabra que la mejor manera de guardar o preservar más bien para que ese corazón continúe con el Señor es hablándole la verdad de su palabra. Porque aún en medio de lo que haya sucedido, lo que vaya a suceder o haya sucedido, nuestra verdad no tiene ningún peso, ningún razonamiento bíblicamente hablando para poderle transmitir a esa persona lo que Dios quiere, pero la palabra de verdad sí. Y el Señor hizo una oración a nuestro Padre precisamente acerca de todo esto, donde podemos ver tres cosas en particular. Uno, el llamado que Dios nos hace. Dos, la manera en que nosotros podemos guardar su palabra. Y tres, para que el propósito de Él se haga manifiesto. Dice el Señor allí en Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo conocer al Señor si no oímos su palabra? ¿Cómo poder ver, conocer a Dios espiritualmente hablando si lo que menos hay en nosotros es el escuchar y atender el llamado de Dios, su palabra? Imposible, no se puede. Entonces vamos a entender a través de la oración de nuestro Señor cuál fue su deseo, cuál es su deseo y cuál será su deseo por siempre y para siempre con nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Ahí hay fe porque guardaron la palabra, porque escucharon la palabra. Ahí hay fe del Señor. Y ahora han conocido, han visto que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque esa es la invitación del Señor siempre y es el deseo de Dios, que cuando Él lo hace posible en nosotros, la persona entienda que lo que quiere Dios no es que lo conozcan solamente por nosotros, sino que esa persona
se le produzca en el corazón un interés tan grande por lo que nosotros estamos expresando, y ellos mismos vayan y busquen a la fuente de vida eterna, para que ellos mismos también puedan saber de qué se trata, como la mujer samaritana. Ustedes y yo conocemos esa historia bíblica. Dijo ella allí, parafraseando, ya no necesito, bueno, ella no, las personas a las que ella les hablaba del encuentro que había tenido con el Señor, ya no queremos que nos hables más de Él, queremos ir y ver. ¿Sí? Queremos ir y ver, porque eso fue lo que produjo la mujer samaritana, por lo que había en el corazón de Dios en ella, porque ella había tenido un encuentro cara a cara con la fuente de vida eterna. Cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con Él cara a cara, ese es el producir del Espíritu. No hay nada diferente. En la mujer samaritana había una situación en particular. Revela la palabra los hombres con los que de alguna manera ella había estado. ¿Cuántas cosas podrían haber en ese corazón? Falta de perdón, el no perdonar, dolor, angustia, decepción, lo que usted quiera. Pero cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor, Él transformó eso. Él pudo, porque Él es soberano para poderlo hacer, transformar su dolor, su angustia, todo lo que estaba pasando, para hacerle entender la verdad de lo que le dijo por su palabra, y ese propósito pudiera darse. Por eso sucedió lo que sucedió. Dice versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La pregunta sería esa también para esta noche. ¿Nosotros realmente creemos que fue así? ¿Realmente estamos oyendo tan atentamente su palabra que Dios por su Espíritu nos ha determinado en el corazón saber que esto es una realidad, que realmente es así? Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dice el Señor, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, mire lo que dice el Señor, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, porque lo que hacía el Señor era eso, modelarles la forma establecida por el Padre para poder guardar y preservar lo que de Dios hay para con nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice el Señor, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero ¿cómo tener un gozo en medio de lo que pueda estar sucediendo en el interior del corazón, si lo que menos hemos hecho es creer o poder creer porque no hemos escuchado su palabra, porque no hemos atendido al llamado de Dios? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice el Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque ese es el deseo del Señor, iglesia preciosa, que seamos santificados en la palabra de nuestro Señor. Mire, el que no se alimenta de la verdad muere espiritualmente engañado en sí mismo. Y en ese intento por mantener nuestra propia verdad es cuando matamos a muchos alrededor nuestro. Porque al final
todo termina siendo una mentira. Se lo voy a repetir. Me gusta escribir lo que el Señor me va pincelando en el corazón. El que no se alimenta de la verdad muere espiritualmente engañado en sí mismo. Y en el intento por mantener su propia verdad, mata a muchos. Desafortunadamente, es la realidad para muchos en la iglesia del Señor. Porque la verdad es la que nos liberta. Porque nuestras vergüenzas, nuestra mentira al interior del corazón hace que el enemigo nos señale y nos condene cuando Cristo ya pagó por todo eso. Pero es entendible porque hay una causa y hay una razón, y es el haber dejado la fuente de vida eterna, haber dejado el escuchar la palabra de nuestro Señor. Mas sin embargo, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, en el Señor. Hoy es un día donde todavía hay esperanza, porque su corazón y el mío palpitan, porque estamos escuchando la palabra, pero no depende de un lugar, no depende de una persona, depende del Señor contigo mismo, iglesia preciosa. Entonces, o es nuestra verdad o es la verdad absoluta de Dios. Necesitamos decidir. Puede que humanamente tengamos razón en muchas cosas, pero la verdad absoluta de Dios tendría que absorber absolutamente todo razonamiento de nosotros y hacernos comprender por su Espíritu que todo obra para bien a los que aman al Señor. Romanos 8:28. Es esa la parte de la palabra. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien, todas las personas, todas las circunstancias, todas las cosas, conforme a aquellos que fueron llamados a su propósito. Estoy parafraseando esa parte de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces les decía que cuando nosotros no nos alimentamos de la verdad, de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, espiritualmente morimos engañados en sí mismos. Y en el intento terminamos lastimando el corazón de las personas porque no hay propósito de Dios ahí, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay pecado. Hay una separación entre Dios y nosotros, y no porque Dios lo haya querido así. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que ya no viviéramos más de esa manera. El problema es que hasta el día de hoy no hemos logrado entender, o no le hemos permitido a Dios más bien el poderlo hacer con nosotros posible. No se le olvide que cada situación, cada circunstancia, ponga usted ahí lo que quiera sobre la mesa. A Dios no se le ha salido de control. Es usted y el Señor. Soy yo y el Señor. Porque más allá de esa verdad natural, necesitamos la fe de Dios para entender que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas tú y qué espero yo? Se supone que estamos esperando al Señor. Y su palabra dice y nos revela que Él tomará de sí mismo, no tomará absolutamente nada de nosotros. Por eso necesitamos ser alimentados de esa verdad presente. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, mire lo que hizo el Señor, por ellos yo me santifico. ¿Qué dijo el Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico, mostrándonos a nosotros la manera correcta de santificarnos, que es solamente en la palabra, la verdad de la palabra. Y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, porque esto es un producir en el Espíritu. Si usted y yo no nos santificamos en la verdad de la palabra, no esperemos que nuestros hijos lo hagan. No esperemos que nuestro esposo o nuestra esposa lo haga. No esperemos que nuestros hermanos lo hagan. No esperemos jamás en la vida posible para nosotros que eso se haga una realidad. Necesitamos entender la verdad absoluta de Dios, que es nosotros de manera personal con el Señor, que incluso ese buen deseo
que ese es del Señor, necesita el Señor hacerlo en nosotros, por nosotros y con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy en día vivimos muy angustiados por eso? Por nuestros hijos, por la manera en que están viviendo, pero cuando nos miramos al espejo verdadero de la palabra, hey, soy yo. Quizás yo estoy viviendo en una mentira porque lo que menos hago es escuchar la verdad de su palabra. Por eso cuando yo exhorto, cuando yo hablo, en mi buen deseo, aún en un conocimiento de letra, no pasa nada, absolutamente nada. Porque el Señor no lo va a hacer así, tiene que hacerlo con nosotros a manera personal. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, dice ahora el Señor, o sea, por nosotros, sino también, escuche, mire la responsabilidad, por los que han de creer en mí, o sea, en el Señor, por la palabra de nosotros, por la palabra de nosotros, por lo que salga de nuestra boca, dice el Señor, de lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Qué hablamos nosotros? Entonces, ahí ya el Señor nos hace participantes de su propósito eterno. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra manera que el mundo crea que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo si no lo ven siendo una verdad absoluta en el corazón de nosotros. No hay otra forma. Es decir, que Dios podría hacerlo con nosotros o sin nosotros, claro, amén. Por eso su mirada y la mía no puede estar en ningún tipo de persona, en ningún tipo de lugar, en ningún tipo de circunstancia. No depende absolutamente de nada que usted y yo podamos tener, ni de la casa, ni del carro, ni aún de nuestros hijos, ni de nuestro esposo o esposa. Dependemos del Señor. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, o sea, para que el mundo vea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bendito el Señor. Mire el deseo tan profundo del Señor. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Este es el deseo del Señor, que logremos preservar y guardar su palabra en su presencia. No hay otra forma. Yo esto se lo comentaba a Luz Derli un día en una situación que tenía una de mis hermanas. Y una vez en el balcón de mi casa oraba al Señor una noche y le preguntaba, ¿cómo puedo yo ayudar, Señor? Y vino esta palabra a mi corazón, porque no hay otra manera de ayudar a los nuestros sino encargándonos o permitiéndole a Dios encargándose de nosotros, cada uno de nosotros, porque es su propósito, es espiritual, para que podamos reproducir lo que de Dios hay en el corazón, si es que lo hay. Y de eso se trata. Y entendí entonces que necesitaba depender del Señor, que la situación es un pretexto de Dios, no para amargarnos la vida, sino para llamar nuestra atención y hacernos comprender la verdad absoluta de su palabra, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos logre guardar el corazón en Cristo Jesús. Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy, Señor, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido. Eso es fe. Y estos han conocido que tú me enviaste. Eso es fe. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún presente continuo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, en medio de nuestra propia verdad, la realidad es que muchas veces estamos viviendo es una mentira espiritual por causa de lo que conocemos en la palabra, el no estar atendiendo al llamado del Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice: Señor, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero escuche, los que hacen verdad son su contentamiento. Dios mío, Señor. Usted y yo podemos decir cosas muy hermosas del Señor, pero escuche, solamente el Señor y cada uno de nosotros sabe qué tan cierta es la verdad que nosotros predicamos con palabras. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero no son los que hablan, dice el Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sabe qué significa contentamiento en parte? En parte, digo yo, en el original. La intención del original da a entender un acercamiento de Dios hacia nosotros por causa de esa verdad de Cristo hecha posible en la cruz, para que nosotros también podamos ser acercados a su corazón. Ese es el contentamiento que producimos en el Señor cada vez que estamos viviendo la verdad absoluta de Dios por causa de la fe de su Hijo Jesucristo, escuchando, atendiendo la palabra de nuestro Señor. Se produce contentamiento en el corazón del Señor. Dios tiene un mayor deseo de acercarse día tras día al ver la intención de un corazón así. Eso es contentamiento. Salmos 119. Acompáñame allí rápidamente. Versículo 9 al 12. Dígame amén cuando estemos ahí, por favor, sí, como para no dejarlos atrás. Salmos 119, versículo 9 al 12. Dice el Señor: gracias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Señor. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Porque en Dios hay un deseo tan grande de que nosotros por su Espíritu podamos ser guiados a toda la verdad que es en Cristo Jesús y poder amar al Padre como tanto Él desea y se merece. Apocalipsis capítulo 21, acompáñame allí también, por favor. Versículo 7 al 8. Dígame amén, sí, para esperarlos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando el Señor habla de mentira, no habla de las mentiritas piadosas que nosotros muy seguramente a diario tenemos, sino la mentira más grande de hablar algo que usted y yo no conocemos por Él. Esa sí es una gran mentira. De esa deberíamos sentir temor y reverencia por el Señor. De esa. Las otras, las pequeñitas, las naturales, por decirlo de alguna manera, son consecuencia de un pecado. Son pecados.
porque el pecado hemos aprendido que es el desprecio al amor del Señor por medio a través de su Hijo Jesucristo en una obra totalmente completa en favor de nosotros. Pero los pecados son las consecuencias de ese desprecio al amor del Señor. Lucas capítulo 6, por favor, acompáñame allí, ya para terminar. Versículo 27 al 32. Y esto para que nosotros podamos entender en que en un ejemplo como el que comenzamos a hablar esta noche iniciando este servicio, Dios cómo puede hablarnos al corazón de una manera tan profunda. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 32, vamos a dejarlo hasta el 32, aunque si usted lee el texto de ahí en adelante, va a poder enriquecerse mucho más de lo que de pronto ahora mismo por temas de tiempo no tenemos. Dice versículo 27 del capítulo 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Le hago una pregunta: ¿cómo cree usted y yo que podemos amar a un enemigo cuando no hemos conocido el verdadero amor del Padre por nosotros? Es imposible, ¿cierto? Es imposible. Entonces, ¿qué necesito y qué necesitan ustedes para poder hacer lo que el Señor manda? Porque esto es un mandamiento. Pero a vosotros los que oís, si es que estamos oyendo, dice el Señor, os digo, amad a vuestros enemigos. Que no sea una mentira lo que ustedes dicen estar oyendo, porque Santiago capítulo 1 dice que nuestra fe va a ser probada. Bueno, eso es un continuo permanente del Señor para nosotros el pueblo, porque el deseo de Dios hace asegurarse en nuestros corazones. Si nosotros decimos tener fe de Dios, Santiago capítulo número 1, versículo 1 en adelante nos habla de que esa fe va a ser probada. Pero a vosotros los que oís, los que están oyendo, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Un análisis hasta ahí, ¿cómo estamos haciendo nosotros? Al que te hiera, dice el Señor, en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Usted cree que usted y yo humanamente podemos hacer eso? Hermano, no, eso es una locura. Es una locura, no podemos. Si no es Dios por su Espíritu en nosotros siendo una realidad, es imposible, es imposible. Yo acudo a lo que dice la palabra una vez más allí, parafraseando esa parte donde el Señor a través de Juan el Bautizador dice que Él crezca, pero que yo mengüe, porque ese es el deseo de nuestro buen Señor. Entre más crezca la verdad absoluta, no la nuestra, la de Cristo en nosotros, nuestra verdad termina siendo nada comparado con el Señor. Versículo 30 dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es una manera de medir nuestra vida espiritual, de poderle permitir a Dios por su Espíritu en su inmensa misericordia recordarnos algo que usted y yo sabemos. Pero si a la hora de suceder las situaciones lo que se evidencia es algo totalmente diferente, entonces no hemos creído. Si para usted y para mí es imposible o complicado más bien perdonar, usted no ha creído que le perdonaron, porque no está reproduciendo ese perdón. Y así en cada aspecto o atributo de Dios para su iglesia, para nosotros, en todos es lo mismo. Es imposible vertir gracia a los demás cuando yo no he creído la gracia que han derramado en la cruz del Calvario por mí. Imposible.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Dios mío, Señor. O sea, usted y yo podemos amar en el sentimiento, en la emoción, en el alma. Decir, yo amo a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Pero dice el Señor, ¿qué mérito tiene eso? Porque también los pecadores, los que viven separados del conocimiento de Dios y han despreciado el amor del Señor, ellos también aman a los que aman. La mejor manera, o la única más bien, de poder identificar que yo puedo estar amando a mi esposa es mostrándole la verdad absoluta de Dios por su palabra. A la hora de mis vivencias en casa, de mis experiencias con mi hogar, eso tiene que estar siendo una verdad en nuestros hogares. Tú que eres una mujer casada, ¿quieres ver si tu esposo te ama? Bueno, asegúrate de verlo en la presencia del Señor. Y no porque le esté diciendo que dependa de usted, pero hemos entendido hoy por la palabra que es cada uno de nosotros con el Señor y viceversa. Si yo quiero sentirme amado por mi esposa, voy a tener que yo primero permitirle al Señor ser un instrumento en sus manos para que eso pueda llegar a ser una realidad. Un amor verdadero en el Señor, no el del sentimiento. El del sentimiento pasa. El del sentimiento pasa. Es como cuando somos novios, ¿sí? Cuando se involucra el corazón, el sentimiento, no hubo nada que hacer ahí. Pero si nuestros jóvenes hoy en día lograran entender lo que realmente es un verdadero noviazgo que se prepare y que honre al Señor, estarían metidos con la verdad de su palabra. Estarían preparándose para el Señor más que para una mujer o para un hombre. Estaríamos preparándonos más para el verdadero matrimonio de los matrimonios, la ceremonia más impresionante que habrá sobre la faz de todo lo que pueda existir entre nuestro amado celestial y nosotros su novia celestial. Estaríamos preparándonos en ese sentido. Lo demás, naturalmente hablando, Él nos da la alegría y el gozo de poderlo disfrutar, pero tiene que ser en el orden correcto del Señor. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por recordarnos tu palabra, por hablarnos al corazón, mi Señor, por ministrarnos las fibras más profundas de ella. Gracias por hacernos entender y comprender, Señor, Dios mío, Padre, que la única manera verdaderamente posible de amarte es, Señor, conociendo tus mandamientos, llevándolos por obra, Señor, con la guía y la dirección de tu Espíritu, Señor, Dios mío. Gracias por llamarnos a estar contigo. Gracias por tener misericordia, Señor, y derramar gracia en nuestros corazones para poder continuar. Que lo que hoy, Señor, tú nos has regalado, Padre, se convierta, Señor, una realidad absoluta en nosotros, Padre. Ayúdanos a entender y a comprender que nada se te ha salido de las manos. Que tú gobiernas, que tú reinas, Señor, que tú eres un Dios eterno, soberano, Señor, que tienes tu voluntad en la mano, Dios mío. Y que el deseo en tu corazón es hallar un pueblo, Señor, preparado, dispuesto, Señor, para ti. Ayúdanos a entender, por favor, que en cada una de las circunstancias o situaciones, nuestras vivencias, Señor, diariamente, con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos y demás, Padre, se tratan de ti, mi Señor. Que tú estás en una constante, Señor Dios mío, aprobación de nuestro corazón, Señor Dios de la gloria. Que tu deseo más grande, Señor, es prepararnos el corazón, Señor Dios mío, para que tu nombre realmente sea glorificado y exaltado. Por eso a ti te damos muchas gracias esta noche por tu palabra.
en el nombre de Jesucristo, Señor Dios nuestro. Amén, amén y amén.